Y bueno amigos, que Xavi Hernández sin querer prácticamente ha tirado por la borda absolutamente todo el relato que nos han colado durante tantísimos años en los que se hablaba del ADN Barça, del cartera versus cantera y esa cuestión de toda la vida que venimos escuchando. Pues así como lo escuchan, Xavi Hernández lo ha hecho. Creo que esto estaba saturando un poco, vamos a bajarle un poco el volumen. Creo que ahí está bastante bien. Y lo que les decía, muchachos, Xavi ha tirado eso por el piso porque ha dejado unas declaraciones que, bueno, entre otras cosas, no ha gustado. Vamos a escuchar a Alfredo Duro, que yo creo que es la primera vez que le escuchamos a decir algo aquí en el canal, porque no suelo coincidir mucho con él. Creo que es muy radical en muchas oportunidades y que bueno, básicamente esta vez me ha parecido interesante lo que ha comentado sobre lo de Xavi. Vamos a escuchar a Mundo Maldini, especialista en fútbol, hacer un análisis al comienzo de la temporada que bueno, creo que lo van a disfrutar muchísimo, así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar, esperen que esto se me está colando el audio aquí, vamos a repasar varias cosas interesantes y me gustaría comenzar con algo muy curioso que me he encontrado. ¿Con qué empezaríamos? Es que son varias cosas que son analizables aquí. Bueno, vamos a empezar rápidamente con lo de Mundo Maldini, que bueno, les digo, es un absoluto crack, especialista en fútbol, como mucha gente ha intentado vendernos durante muchísimo tiempo. Yo digo una cosa, está bien equivocarse, pero en todas te vas a equivocar, vaya especialistas que le ha quedado al fútbol. Vamos a colocar aquí en la pantalla lo que les estaba diciendo, este clip que bueno, parece que ha envejecido un poco mal. Esto es de principio de temporada. Vamos a ser sensatos, ¿no? Y vamos a ser serios. Así que, viendo estos equipos tipo y viendo lo que hemos dicho, yo creo, amigos de Mundo Maldini, que me queda mejor el Barça y más posibilidades en la portería. Bueno, más que más posibilidades, mejor en la portería, mejor en la defensa y más posibilidades. Bastante parejo el medio campo. Ahí podría conceder quizá ligerísima ventaja al Real Madrid. Pero claro. Mira, es que es increíble de verdad, o sea, está bien que tengamos una idea diferente en cuanto a criterios o lo que sea, pero que venga a decir que le da una ligera diferencia al Real Madrid en el centro del campo con respecto al Barça, es que esto no se lo cree ni él mismo, es que es de locos, sigamos. Claro, hay que tener en cuenta también que hay jugadores que son muy veteranos, sino que no van a dar todo lo que se puede esperar, como Kroos o como Modric, y ventaja al Barça en la delantera, con Lewandowski por Joselu bueno, es verdad que el Madrid puede tener una variante mejor, que es la de meter a Rodrigo, mientras que el Barça y a Ferran, me gusta más Rodrigo que Ferran, pero la consecuencia de todo esto y el veredicto final de todo esto es que el Barça tiene mejor plantilla. Eso es lo que pienso, que el Barça tiene mejor plantilla, no mucho mejor, pero tiene mejor plantilla el Barça, amigos de Mundo Madrid. Eso es lo que desprendo de este análisis, digamos, bastante rápido, pero que he intentado ser bastante exhaustivo. Tiene mejor plantilla, mejor en la portería, mejor en defensa. Podríamos poner igualado o ligeramente superior al Madrid en el medio campo, pero igualado prácticamente y mejor delantera. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando. Es increíble lo de este señor, de verdad. Y todavía hay gente que intenta vendernos que este personaje es una persona que sabe de fútbol, un especialista en fútbol. Las marcas están ahí con el patrocinio. Obviamente el tipo tiene bastante audiencia y eso pues es algo que se pone en valor a la hora de muchísimas cosas. Pero es que me parece impresionante que este hombre sea considerado por alguna gente, porque todavía hace algún tiempo seguramente lo era considerado un especialista en este tipo de cosas, pero a día de hoy yo creo que la mayoría de la gente le considera un especialista en mufar a un equipo. Es que me parece absolutamente absurdo, pero bueno, lo que les estaba diciendo, incluso tengo otra aquí que les voy a mostrar en la pantalla ahora mismo que dice: no termino de entender el desembolso tan grande que quiere hacer el Real Madrid. Marcha de Sahin incluida, la marcha de Nuri Sahin, por Modric, francamente. Me parece de verdad increíble, de verdad, como les estoy diciendo. Bueno, ya vimos todos cómo envejeció este tweet Julio Maldonado, porque de verdad es que es lamentable escuchar a este tipo de personajes. De verdad es que no hay mucho más que añadir. Sencillamente vergonzoso. Y repito, estos son el tipo de personajes que nos quieren vender como especialistas. Y bueno, especialistas en querer menospreciar el trabajo de Real Madrid, de su presidente, etcétera, etcétera. Y ya vimos cómo terminó todo eso. Este video no va a ser muy largo.
Al menos no como los tengo acostumbrado, porque quiero hacer el día de hoy 3 videos. Van a estar todos interesantes. Uno de Jorge Ramos. Bueno, ya lo irán viendo. En este caso quiero que veamos rápidamente, cracks, algo de Xavi, que es las declaraciones que ha generado tanta polémica y que, bueno, básicamente son bastante curiosas. Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces, yo pienso que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo, pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir. A ver, es que, muchachos, esto se puede tomar por cualquier lugar. Empezando por la primera declaración o la primera explicación o mi primer análisis sobre esto. Concuerdo con Xavi, tiene toda la razón. Esto, mis queridos amigos del Barça, necesita tiempo. El jardinero necesita que le den unos 45 años para regalarles una Copa del Rey, tal vez algún que otro camper por ahí coladito. Así que, para empezar por lo más básico, estoy con Xavi al 100%. Necesita tiempo. En otro punto es que, mira, hay tantas cosas que podemos desglosar en un minuto, en las que podríamos desmontar una mentira tras otra. Lo primero, este hombre está diciendo que en los últimos 25 años, y tiene toda la razón, el Barça tenía la posibilidad de poder fichar a quien quisiera, entre comillas, porque obviamente la cantera era un fraude y ellos se dieron cuenta que era un fraude y que lo es todavía. A día de hoy seguramente lo es más todavía. Lo que pasa es que cualquier jugador que meta 3 goles en 38 jornadas de liga, como Lamine Yamal o Cubarsí, que haga 3 pases seguidos allí en horizontal, ya les parece un absoluto crack. Que, repito, puede que salgan estos muchachos de la excelencia absoluta, puede ser. En fin, pero lo que les estaba diciendo, Xavi desmonta ese relato en el que tanto nos hablaron de que no, que el Barça hace las estrellas mientras que el Madrid las compra. Totalmente por el suelo. Y es que los que no lo quisieron ver por los datos, de que ahí están en absolutamente cualquier plataforma de análisis y estadísticas, ahí están los datos. Lo acaba de confirmar la persona a la que más le han lamido las botas, o la segunda, porque puede ser la primera, Laporta. En segunda instancia, Javier Hernández. Ustedes, a principio de temporada, Laporta, o tal vez con la temporada algo ya iniciada, no lo recuerdo muy bien ahora mismo, dijo que tenía mucho mejor plantilla que el Real Madrid. Tuvieron muchos meses personajes como Maldini diciendo que el Barça tenía mejor plantilla que el Real Madrid. Además, muchos de los fichajes que llegaron, creo que a excepción de Joao Félix, según la prensa, fueron porque Xavi dijo que los quería. Entonces, ¿cómo está eso de que la situación está complicada porque no se puede fichar cuando prácticamente la mayoría de los futbolistas que llegaron desde que eres entrenador del Barça han llegado porque tú lo has solicitado? Entonces, y otra cosa, como estaban hablando de que tenían mejor plantilla, ahora porque este discurso de victimización de, ay, no, es que la situación económica no nos permite esto, lo que están es enviando un aviso a navegantes, preparándole, y perdónenme la expresión, pero es que no tengo opciones. Lo que están haciendo es preparándole el culito a los culés para el año que viene, cuando se los rompa cualquier equipo random de la liga, o el Real Madrid, o el Bayern de Múnich, o el Paris Saint-Germain, o cualquier equipo que vaya y les haga un destrozo, diga, nosotros avisamos que aquí no había nada que hacer. Es que me parece ridículo, y podría tirarme 18 minutos hablando del minuto de mentiras y falacias que acaba de tirar Javier Hernández. Pero bueno, al final son unos sinvergüenzas, saben a qué clase de personas se dirigen. Y bueno, en mi caso, yo lo que quiero hacer es que revisemos lo siguiente. Y lo siguiente que viene a ser, muchachos, algo muy básico, que no viene a ser otra cosa que lo de Alfredo Duro. Quiero cerrar con esto de Alfredo Duro porque me parece que es
un discurso bastante brillante, teniendo en cuenta que es muy parecido a lo que yo les acabo de decir. Vamos a escucharlo y con esto finalizamos el video, cracks. Ya se ha acabado, macho. ¿Cuál? Este teatrillo. Es que es una vergüenza, tío. Es que habéis estado durante todo el año, desde agosto, diciendo que el Barça tenía mejor plantilla que el Madrid. Que se lo escuchó ya aquí una noche, y otra noche, y otra noche, y otra noche. Y un Twitch, y otro Twitch, y otro Twitch. Y un podcast, otro podcast, y otro podcast. Y aquí decías tú algo, encima se rían de ti. ¿Dónde vas? Riéndose de Vinicius, riéndose de Rodrigo, riéndose de lo que había costado Bellingham, riéndose de Tchouaméni, riéndose de todo el mundo. No lo dirás por mí, porque yo no me he reído de eso. No, por nadie, por los que estaban. Y ahora viene Xavi. Es impresentable el discurso este del Barcelona. Lo diga Xavi o lo diga el que sea. Es impresentable. Ibais, pero vamos a ver, si estabais celebrando que ibais a ganar la Champions después de ganarle al PSG. Coño, que en el vestuario he visto yo a Xavi abrazado a la porta. ¿De qué viene Xavi ahora? Abrazado a la porta, celebrando que habías eliminado al Paris Saint-Germain, que estabas en semifinales y que ya estabas en la final. Eso lo ha alimentado Xavi Hernández con su presidente. Eso he visto yo. Y aquí ya, vamos, lo del podcast ese, prefiero ni acordarme. Aquí se estaba diciendo... Aquí no, en el podcast y gente de aquí. No, a ver en Wembley, a ver cómo me voy a Wembley, a ver las entradas de Wembley. Venga, hombre, cuando todavía no te habías cargado al PSG y estabais hablando de Lamine Yamal, de Cubarsí, del otro, que le iban a Mbappé a no sé qué. Es que de verdad, es alucinante. Y ahora venimos con el problema del Barça de plantilla. Es que si tú te ciñes... Sencillamente demoledor. Y repito, suelo coincidir poco con este hombre porque me parece un poco extremista muchas veces, aunque yo también soy extremista y seguramente algunos de ustedes lo habrán notado en muchas situaciones, y trato de no tener pelos en la lengua, como se dice en mi tierra natal, a la hora de expresar mis ideas en líneas generales, no solamente hablando de fútbol. Pero es que me parece sencillamente brutal. Esta gente estaba haciendo un podcast en el que estaban hablando personas que de alguna forma han estado relacionadas con el Barça a nivel institucional. Estaba el tipo este pelirrojo, J. Jordi, diciendo que cómo iban a hacer con el tema de Wembley, que se iban a ir apartando hoteles. Es que mira, son una cosa impresionante. Un equipo que supuestamente está en la final de la Champions no puede salir una semana después a decir que no tiene plantilla. O un equipo, señor Javier Hernández, que pierde la liga porque está adulterado, porque están pasando cosas raras, no puede venir a decir después que es un problema de que la plantilla es muy corta o que es que me parece vergonzoso. Pero bueno, al final siempre va a haber gente que le coloque en su sitio al jardinero, a la por crack, absolutamente cualquier personaje de estos que quiera venir a pasarse de listo. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.